Aiza Rojas, quien está ya en comunicación con nosotros. Hola, ministra, buen día. Buenos días, Ramón. Gusto de volver a conversar contigo. Hace Sí, tiempo que no conversábamos. es verdad, siempre tocando temas muy interesantes y esta vez para tratar de comprender esta extensión del plazo. De partida le pregunto porque hay muchas versiones y una versión habla de que el reglamento no estuvo listo por parte del medio ambiente y se vio en la necesidad de hacer esta extensión. ¿Es eso correcto o no, ministra? A ver, lo primero que yo quisiera decir es que la ley de la cual estamos hablando, que es la ley de plásticos de un solo uso, está vigente y está operando desde el año 2022. ¿Ok? Ujú. Ahora, esta ley fue diseñada con varias etapas. Una primera etapa que está vigente desde el año 2022, en que ya se prohíbe el uso de servicios de plástico, de bombillas, de revolvedores de plástico, cuando tú vas a un restaurante, espero que así o sea, efectivamente eso ya no existe. Después vino también una obligación de que los supermercados tuviesen disponibles envases retornables para comprar tus bebidas, y eso se extendió el año pasado también a los almacenes. O Así sea, si es. tú vas a un almacén ahora, debiera haber la posibilidad de ir con tu envase retornable para comprar tu agua o tu bebida, etcétera. Así que yo creo que es importante recalcar que entonces la ley está vigente y que tenía varias etapas. Lo que venía ahora era una siguiente etapa, y efectivamente para parte de esa etapa la ley decía de que tenía que haber un reglamento para, de hecho, clarificar cómo iba a haber estos plásticos compostables, certificados, etcétera. Y ese reglamento está atrasado, pero te puedo también decir muy claramente que está en su etapa final, y durante este mes de agosto en el Consejo de Ministros se va a ver el reglamento. Ya, pero el retraso es lo que lleva Mm. a que se tenga que, de esta parte del reglamento, para esta parte en particular, la tercera etapa de la ley, es lo que lleva a que el Parlamento tome esta iniciativa y retrase nuevamente el plan en esta etapa, o son cuestiones que Sí, van independientes, o es no, que desde el punto de vista efectivamente, político había una presión más efectivamente. fuerte. Sí, efectivamente el Parlamento, porque recordemos que esto fue una moción Así parlamentaria, es. eh, dado que no había un reglamento vigente y que por lo tanto no había claridad de cómo implementar ciertos aspectos de la etapa que viene ahora de esta ley, hace esta moción para que se extienda el plazo y tener el reglamento ya vigente para poder aplicarlo correctamente. Ya, pero para que quede claro, el mecanismo viene de una moción parlamentaria que Sí. advierte esta situación y el Ejecutivo la respalda en todo caso, ¿o no? Eh, a ver, es una moción parlamentaria que no está patrocinada por el Ejecutivo. Nosotros lo que hicimos fue en la etapa final, le dimos urgencia, porque dado de que el plazo para que comenzara esta etapa era el 13 de agosto, es decir, ayer, nos parecía de que había que eliminar la incertidumbre, y dado que estaba en discusión en el Congreso, definir los plazos de entrada en vigencia de esta tercera etapa requería de la urgencia para que se pudiera discutir antes del 13 de agosto. ¿Cuáles son aquellos puntos, por ejemplo, que son necesarios discutir y que en los que se ha tomado más tiempo para que el reglamento pudiese estar de acuerdo? Porque aquí ha sido de público conocimiento, de hecho aquí en entrevistas también anteriormente la hemos tenido, de que el gremio gastronómico siempre se mostró dicho crítico respecto de los plazos, decía que no iban a alcanzar a cumplir y que también tenían cierta incertidumbre. A ver, el reglamento a lo que se refiere es a cómo se va a evaluar el plástico certificado. Esta era una regulación que no teníamos, con la que no contábamos, así que es un reglamento bien técnico. Por ejemplo, bueno, todos los reglamentos siempre tienen una fase de participación ciudadana. ¿Ya? Normalmente nosotros recibimos entre 50 a 100 comentarios en una participación ciudadana de un reglamento. En este caso recibimos más de 500.
¿ya? Entonces esto ya demuestra de que había mucho interés, que había muchas dudas, hartos temas que aclarar. Nosotros tenemos que responder a cada uno de los comentarios también, así que esa es parte de la razón por la cual este es un reglamento complejo de elaborar, y eso explica en parte de que nos hayamos demorado más de lo estipulado, pero repito, está en tabla para el Consejo de Ministros para la sustentabilidad del cambio climático durante este mes de agosto. Ya, si pudiésemos ahora recordemos de ¿sí? que después de eso igual pasa a Contraloría, ¿ya? Y efectivamente nuestra experiencia con Contraloría es que a veces se puede demorar hasta un año en la toma de razón, porque pueden haber dudas, aclaraciones que se tengan que ir resolviendo, y dado que este es un tema bien técnico del cual no hay como un antecedente, nada parecido antes, bueno, vamos a ver cómo nos va, pero eso fue lo mencioné algunas veces en las sesiones en el Congreso. Ya, si se pudiese dar algún ejemplo, yo sé que son materias técnicas, pero para entender dónde están las disyuntivas, por ejemplo, o las diferencias respecto de cómo el reglamento hace carne la ley en esta etapa en particular, para ver el tema de la prohibición, por ejemplo, de entregar cualquier tipo de desechables para el consumo dentro de los locales de comida. Quiere decir que el reglamento está estipulando sí, pero este plástico de esta naturaleza sí, o hacer una distinción en cuanto a la normativa general respecto de la calidad de esos desechables. ¿Por ahí va alguna de las diferencias o son otras? Exactamente, porque lo que dice, a ver, recordemos como el espíritu de esta parte de la ley, porque ya hablamos de que se prohíbe cierto tipo de productos de un solo uso, sí. Primero. Después, la ley regula también la posibilidad de reducir las botellas de un solo uso, promocionando de que se pueden usar las retornables. Y en esta tercera etapa, yo diría que se podría resumir el espíritu de la ley, es que cuando tú vas a un restaurante, tú te sientas, pides algo, que lo que tú comas sea en un plato de loza, con servicios metálicos y un vaso de vidrio. Ese es el espíritu, ¿ya? Y no en que se te sirva la comida en productos que son de un solo uso, sean plástico o no sean plástico. Ahora, se hace la excepción para cuando tú comes fuera del establecimiento de comida, es decir, la función de delivery. Ahí tampoco se permite el plástico a menos que esté certificado. Y eso es certificado conforme a lo que va a regular el reglamento. Entonces, esa es la parte entonces que más bien la comida fuera del establecimiento, en la calle, cuando tú lo pides para tu propia casa, etcétera, que ahí se te entregue en envases que sean plástico certificado. Se entiende, ya, ahí están, digamos, la diferencia. Lo digo porque a mí me ha tocado la experiencia, ministra, de ir a algunos locales, no diré de comida rápida, pero sí un poco más al paso, y en donde me llamó la atención precisamente eso, que me entregaron cubiertos de acero inoxidable, no un plato de algo desechable de un solo uso, y sí. Luego habían como unos dispensadores a la salida de las mesas dispuestas para devolver tanto el plato como para dejar en otro depósito aquel cubierto que había utilizado, porque eran reutilizables. Me llamó la atención porque no me había sucedido. Obviamente no estaba hablando de un restaurante donde le sirven a uno a la mesa. De mantel largo, claro, como dicen. De mantel largo, sino que de autoservicio, claro. Por decirlo de alguna manera, sí. El que me estoy refiriendo. Y me llamó la atención. Es el espíritu. Exactamente. Ese es el espíritu. De hecho, me alegro mucho de lo que me estás comentando, que esto ya entonces demuestra que se puede implementar, que es implementable. Te voy a dar otros dos ejemplos. Nosotros el año pasado participamos con Mall Plaza, en uno de esos malls, Plaza Egaña en particular, que su patio de comida ya estaba implementando un piloto de servir
los restaurantes que estaban en ese patio de comida en platos de loza, en vasos de vidrio y con cubierto metálico. Y este año Mall Plaza también lo hizo en Plaza Vespucio, que es un mall muy grande, donde esto también está funcionando con una muy buena evaluación, además de los clientes, etcétera. Y si tú vas como a la historia de la ley, justamente ese era el propósito, de incluir en la comida que uno consume en un mall. Entonces, es una demostración de que esto se puede implementar, de que tiene no solamente beneficios ambientales claros, tiene beneficios económicos también, y mejora la experiencia, así que también tiene un beneficio social. Las personas aprecian poder comer de esta manera. Desde algunas organizaciones medioambientales se han mostrado molestas, dicen que aquí se ha cedido a las presiones de la industria gastronómica y tienen una incertidumbre respecto, lo voy a decir claramente, Oceana, por ejemplo, dice las cadenas internacionales de comida rápida van a usar este tiempo extra que ahora se les da para modificar la ley y que se les siga permitiendo la entrega de basura en sus restaurantes. Textual. Sí, mira, yo aquí quiero ser bien transparente y nosotros hemos tenido reuniones como ministerio, ¿no? Con todos los actores, están todas debidamente registradas en las plataformas correspondientes, y también tengo que decir que nuestra intención no es dar marcha atrás en las obligaciones que establece la ley. Esta prórroga es una invitación, una oportunidad para que todos y todos cambiemos nuestros hábitos y que las empresas se adecúen a lo que establece la ley. Y esto yo también lo dije varias veces en las distintas comisiones. Desde el Ministerio de Medio Ambiente no vamos a apoyar ninguna iniciativa que debilite el espíritu de la ley. De hecho, hubo una moción anterior que efectivamente no fue rechazada finalmente. Nosotros ahí fuimos muy claros, fui yo alguna vez, fue el equipo técnico, el subsecretario, a hablar sobre ese otro proyecto que no prosperó. Así es que, repito, hay que ver este aplazamiento de la entrada en vigencia como una oportunidad para que todos se sumen a poder implementar correctamente esta ley, que va a tener, como digo, beneficios no solamente ambientales, sino que también económicos y también sociales. Y por último, también quisiera recordar de que esta ley, cuando fue aprobada en el año 2020, fue aprobada de manera unánime. Es decir, hay un consenso en el Congreso y en la sociedad de que la crisis de contaminación es algo que tenemos que abordar entre todos, y que estos plásticos de un solo uso producen mucho daño y que además tenemos que, en el fondo, reducir cosas que no sean necesarias. Ese también es el espíritu que está detrás. Utilizar menos materiales en nuestra vida diaria. Cuando no es necesario usar algo que voy a botar a los 5 minutos, la invitación es entonces a dejar también de usar cosas desechables. Dentro de las argumentaciones que se han dado de uno para el otro lado, uno escucha muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, las organizaciones medioambientales decían que estaban molestas porque algunas de los argumentos que había entregado la industria gastronómica era que plantear como una especie de duda sobre si la reutilización es mejor para el medio ambiente que los desechables por el consumo de agua. Por ejemplo, señalando que cuando se tiene que lavar mucho lo que es todo lo que es reutilizable, tiene otro perjuicio. Pero estaba viendo algunos datos que también entregaba para contrarrestar esto y me llamó la atención porque no tenía esta cuantificación. Decían, por ejemplo, para fabricar 500 tazas de cerámica se utilizan 200 litros de agua, mientras que en la fabricación de 500 vasos de polipapel se utilizan 1.400 litros de agua. Y así se hacen un montón de relaciones para tratar de contrarrestar un argumento con el otro. ¿De esa naturaleza fueron algunas de las apreciaciones o de las conversaciones que han tenido ustedes en lo concreto para bajar el reglamento?
Sí, efectivamente el tema del consumo de agua fueron algunos de los argumentos que se esgrimieron en el otro proyecto, en el proyecto que efectivamente quería debilitar la ley de plásticos de un solo uso. Y ahí tú puedes revisar las sesiones en las cuales participamos, fuimos también muy claros de que efectivamente no estamos de acuerdo con esa información. Esa información tiene supuestos que no son válidos y por lo tanto dejamos muy en claro de que el argumento de que esto no tiene un impacto positivo medioambiental no tiene asidero y que la ley sí tiene un impacto medioambiental positivo. Así que eso yo diría que quedó zanjado en la discusión de ese otro proyecto. Y por eso, repito, nosotros no hemos apoyado ni vamos a apoyar ninguna iniciativa que debilite el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es evitar que lleguen al mar una cantidad muy importante de plásticos de un solo uso, pero también reducir el consumo de materiales en general. Materiales que no son necesarios para nuestra vida diaria, porque recordemos que en el peor de los casos terminan en el mar, pero si no terminan en un relleno sanitario, obviamente tenemos una crisis de relleno sanitario. Nadie quiere tener un relleno sanitario al lado. Hay muchas regiones del país que tienen un relleno sanitario que ya está a punto de colapsar o colapsado. Es un gasto muy significativo para las municipalidades y finalmente, por lo tanto, para los ciudadanos. Así que si podemos evitar generar basura, eso también es un aspecto muy relevante para hacerse cargo de esta crisis de contaminación. Ministra, raya para la suma entonces para terminar, la prórroga, 18 meses más para tener entonces el reglamento listo con todos los trámites que significan, usted lo interpreta y ese es el mensaje que le entrega desde la autoridad a la comunidad y también a todos los intervinientes de que es una oportunidad para adecuarse, para respetar el espíritu de la ley, prepararse y comenzar a implementar la ley como corresponde y no como ven muchos que esto es una pelea en donde se ha perdido y es un retroceso. No. Exactamente como tú lo acabas de decir, es una oportunidad para que todos y todos cambiemos nuestros hábitos y las empresas se adecúen a lo que establece la ley. Esa es la invitación que hacemos. El espíritu de esta ley, que repito, fue aprobada unánimemente en el Congreso, es que tenemos que reducir el uso de materiales que no son necesarios para nuestra vida diaria y evitar estos tipos de plásticos que son muy dañinos, que en el peor de los casos terminan en nuestras playas, en nuestros mares, en el océano y de hecho tienen un impacto muy importante sobre biodiversidad, otra de las 3 grandes crisis que estamos viviendo como país y como planeta. Así es que hacerse cargo de la crisis de contaminación a través de esta ley sigue siendo nuestra postura. Ministra del Medio Ambiente, Maísa Rojas, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para poder comprender de primera fuente entonces lo que ha sucedido y lo que implica esta postergación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Doble clic.